Desde ya hace bastante tiempo se viene luchando para que los derechos no sean una exclusividad que dependa de la raza o del sexo o de los recursos económicos que cada quien disponga. Se viene luchando para que los derechos sean universales e incluyentes. Cientos de voces se han atrevido a manifestar que vivimos en un mundo patriarcal y heteronormativo. Todavía. No obstante las supuestas modificaciones que se hacen, estamos en una sociedad excluyente y oprobiosa con la mujer. Nada más ver el papel de las instituciones religiosas para comprobar lo que se dice. Cristina Fallarás, una periodista y escritora española que es una feminista radical, nos plantea hoy un hermoso relato con base en el cual nos da su versión de los hechos que ocurrieron alrededor del Nazareno. El texto se llama El Evangelio según María Magdalena. Quizá es un poco autobiográfico, como casi todo libro, ¿verdad? Porque Cristina Fallarás es hija de ultracatólicos. Su familia, asociada al franquismo, tenía ideas supremamente rígidas acerca de la mujer y del papel que debía desempeñar en la sociedad. Entonces ella casi que se autoexilia para, digamos, desprenderse de esa tara que le imponían. Bueno, pues este es el texto del que vamos a hablar en el día de hoy. El Evangelio según María Magdalena. Una edición de Penguin Random House, 50 pequeños capítulos llenos, atiborrados de erotismo, de feminismo, de búsqueda de la igualdad. Bienvenidos y bienvenidas a La Hoja del Ciego, un espacio para hablar del mundo de los libros. Comencemos. De acuerdo con la mirada católica, digamos oficial, hay 4 evangelios canónicos, ¿verdad? A partir de esos 4 evangelios canónicos nos han educado históricamente, tradicionalmente, a cientos y cientos de generaciones. Lo que no se dice con mucha frecuencia es que esos 4 evangelios canónicos fueron una imposición política. Alguien los estableció y los introdujo dentro del libro que hoy conocemos como Biblia. Introdujeron esos 4 evangelios, pero dejaron por fuera 70 evangelios. 70 evangelios que los consideraron apócrifos y que no merecían estar incluidos. ¿Por qué no merecían estar incluidos? ¿Quién tomó esa determinación? ¿Bajo qué conceptos? Bueno, eso debería ser materia de estudio, ¿verdad? Estos 4 evangelistas, cada uno aborda los hechos alrededor del Nazareno desde perspectivas totalmente distintas. Veámoslo rápidamente. Por ejemplo, Levi, quien era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano, termina convirtiéndose en el apóstol Mateo, ¿verdad? Y Mateo estuvo al lado de Jesús, lo acompañó en sus peregrinaciones, etcétera, etcétera. Luego él narra los hechos como un agente involucrado de primera mano en ellos, ¿verdad? No así, por ejemplo, Marcos. Marcos no presenció nada de los hechos. Marcos sencillamente se vale del apóstol Pedro y a partir de los hechos que le refiere el apóstol Pedro, él hace una interpretación, ¿verdad?, de esos hechos y los muestra a partir de lo que otro le dijo. Algo así como lo que vimos recientemente en Relato de un náufrago. García Márquez tomó lo que le había dicho el señor Sepúlveda y refirió un hecho, ¿verdad? El otro evangelista pues es Lucas.
Lucas no presenció nada, no supo directamente de ningún hecho, sino que hizo entrevistas, fue a los lugares, conoció personas, habló con las gentes, etcétera, etcétera. Recreó un hecho desconocido y no lo presentó, ¿verdad? Como hiciera García Márquez en Noticia de un secuestro, por ejemplo. Y el último evangelista sería Juan. Juan en la época del Nazareno era un muchacho, un adolescente apenas. Y entonces Juan, cuando ya es anciano y siente que la muerte se acerca, entonces empieza a recordar los hechos y a imaginar. Imaginar es de alguna manera recrear la realidad o inventarla, no sabemos. Veamos lo que dice Fallarás al respecto. Esto es lo que no soy, lo que no somos. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Farés y a Sara, Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un relato patriarcal, contado desde la perspectiva del hombre, del macho, desde una sociedad machista que excluye a la mujer. Por eso el relato de Fallarás es, a nuestra manera de ver, muy interesante, porque lo que ella hace es contar los hechos desde la perspectiva de una mujer obviamente ninguneada en la época, que no fue tenida en cuenta, que era casi que puesta al nivel de un animal, ¿verdad? Recuerden que hay versiones según las cuales la Magdalena era sencillamente una prostituta, un ser degradado, mínimo, etc. Y en general la visión de la mujer que nos ofrecen estos evangelistas pues es la de una mujer obediente, obcecada, digamos, dependiente del hombre totalmente. De acuerdo con estos evangelistas, el ideal de mujer es María, la madre del Nazareno, ¿no? Acuérdese, cuando María, la madre del Nazareno, es entregada a José, este señor ya es viudo y ha tenido 3 hijos. Y a ella la entregaron siendo aún apenas una niña. Es decir, todavía no había tenido su primera menstruación y ya fue entregada a un tipo. Fue fruto de una negociación. Pues de esto no se dice muy claramente en los evangelios. Por eso el relato de Fallarás, a nuestra manera de ver, es innovador, es provocador y crea una ruptura en esta tradición narrativa que está atada a la religiosidad y que ha sido culturalmente lo que nos ha educado como sociedad, y quizá por eso somos los machistas que somos. De acuerdo con la versión de Fallarás, María, la madre del Nazareno, y María Magdalena se acompañaron durante 30 años que estuvieron huyendo del Imperio Romano. Cuando la Magdalena presiente que ya está a punto de morir, entonces decide iniciar la construcción de este relato. Esta mujer es una mujer muy particular porque desde joven optó por no tener hijos y por no casarse. 2 decisiones completamente impopulares para su época, si recordamos que en esta época pues las mujeres les corresponde hacer el papel de matronas, parir y criar hijos. Esa es su función social. Y esta mujer, al desobedecer, pues evidentemente tuvo, digamos, alguna malquerencia de quienes la conocieron. De otro lado, cuando ella nació, cuando la Magdalena nació, su mamá murió en el parto. Así de que el esposo de la difunta, o sea, su papá, se dedicó a colocar una especie de hospital. Y para eso reclutó yerbateras, curanderas, parteras, doctoras, y estas mujeres se dedicaban a salvar vidas. Les tiraban allí cuerpos moribundos cerca de este hospital, ellas los recuperaban, los sanaban, etcétera, etcétera. Una labor maravillosa. Y este hospital
casi que es un universo metido dentro de otro universo. Allí la Magdalena aprende anatomía, aprende del cuerpo humano, pero también aprende de solidaridad, de sororidad, y establece una relación íntima con una de las doctoras más importantes de este hospital, que se llama Ana, ¿verdad? Pero aparte, cuando su papá fallece, le hereda un enorme negocio que tenía, que consistía en que ella le compraba el pescado a los pescadores del lugar, a los pescadores de Magdala, de Galilea, de Betania, etc. Les compraba el pescado, lo llevaba a un sitio donde hacían como una especie de conserva, y eso se vendía en Roma. Luego la fortuna de la Magdalena era enorme. Y entonces era una mujer que no tenía esposo, una mujer hermosa, pero además muy inteligente, que a diferencia de la mayoría sabía leer y escribir. Y la mayoría de hombres de los alrededores dependían de ella, no al revés, que la mayoría de mujeres dependían de los hombres, ¿verdad? Por eso, para ella, los milagros no están asociados a trucos de magia ni a cosas ahí irracionales e ilógicas. No, para ella son explicaciones que tienen que ver con asuntos históricos y totalmente lógicos. La Magdalena es pues una mujer supremamente interesante en un mundo vetusto y machista. Es una mujer rebelde que le da por leer, por escribir. Hay pruebas históricas de que escribió un testamento en el Mar Muerto. Luego es un personaje histórico bastante llamativo, ¿verdad? Una mujer que en esta época le da por estar del lado del conocimiento, de la ciencia. Por eso ella no se basa en supercherías y no le satisfacen esas explicaciones mundanas y populares. Es una mujer que le dio por desbocar su deseo, su placer, su cuerpo, y por lo tanto no tiene empacho, no tiene problema en tener relaciones con hombres o con mujeres. No hay ninguna diferencia. Para Fallarás, entonces, el relato se debe explicar no tanto desde los hechos como desde las sensaciones íntimas. Es una mujer completamente erótica, que produce erotismo, que tiene unas relaciones alrededor del cuerpo, del placer, del deseo. Por eso su relato es tan desestabilizador y confrontante con la versión oficial, ¿verdad? Que ya sabemos todos pues que es bastante machista, ¿no? La Magdalena se encarga de exaltar el cuerpo, la piel, el placer, el deseo, todos estos elementos que están por fuera de los evangelios canónicos, que no son tenidos en cuenta. Veamos un ejemplo. Es el cuerpo. Eso es, se trata del cuerpo. Destrozan los cuerpos, se desahogan en el interior de los cuerpos. Amar no es algo posible ahí afuera. No hay amor si no se ama la carne. Yo sé de la carne. ¿Cómo va a amar aquel que violenta la carne, que violenta el cuerpo? Solo a través del cuerpo alcanzamos a rozar el espíritu. La carne es la puerta de entrada, el acceso a todo. El cuerpo dota de escritura al espíritu. Rozo tu mano y estoy enunciando algo. Ahí hay un enunciado. Golpeo tu rostro y estoy enunciando algo. Ahí hay otro enunciado. Es precioso, ¿verdad? Es decir, el vínculo que ella construye con el Nazareno es un vínculo que pasa por la carne, que pasa por la piel y que llega hasta el espíritu. Ese es como el tránsito que ella concibe debe tener el amor. Por eso su relato es tan desestructurante con el poder de la época, ¿verdad? Se juntan dos rebeldes. El Nazareno propone una rebeldía, propone una salida para la gente de su época, ¿verdad? Y la Magdalena sí que propone un acto de rebeldía para la gente de su época, en especial para las mujeres. Entonces, sin ningún tabú, nos va a hablar de cómo este Nazareno tenía
era un hombre completamente normal, que tenía reacciones normales, etcétera, etcétera, y que tenía intimidad con él, ¿verdad? Cuando esta anciana dice una cosa lindísima, algo como que después de él ningún otro hombre llegó a conversar con mi cuerpo. Hermoso, ¿verdad? Es una mujer que está en contra del fanatismo, de esas como ataques de euforia que sienten las gentes, y entonces les impide pensar, les obnubila el raciocinio y bueno, y les hace crear unas explicaciones un tanto fantasiosas. Por ejemplo, recordarán ustedes que en la última cena se organizó pues ahí una comida porque era inminente que iban a matar al Nazareno, y entonces se organizó una cena, pues obviamente comieron y luego bebieron y se emparrandaron, y luego al amanecer fueron a un monte. Los que aguantaron pues el voltaje de la reunión, ¿verdad? Y algunos digamos acompañaron al Nazareno. El hombre se internó en la montaña, los demás lo esperaban abajo, pues el sueño y el licor hicieron lo que tenían que hacer y se durmieron. La Magdalena aguardó todo este tiempo ahí pacientemente, y cuando los vio dormidos se fue tras el Nazareno, ¿verdad? Y le quería dar su voz solidaria, su abrazo solidario, para decirle pues que sabía que lo iban a matar y que estaba con él plenamente, que se identificaba con su lucha, y etcétera, etcétera. Se acercó y lo abrazó. Esto que les voy a leer es la reacción del Nazareno cuando ella llega allí. Colocó las manos sobre mis hombros y me empujó contra la tierra, sembrada de guijarros. No era un abrazo, sino la fiereza de la soledad, de la necesidad de escapar. Intentaba cubrir la muerte con el sexo. Feroz la soledad, feroz la necesidad de escapar. Feroz la exigencia de cubrir la violencia de la muerte. Siempre contra la muerte, el sexo. Decidí abrazar la vida sobre la marcha, bestialmente, sin pensarlo, abrazar una vida que estaba entregando. Eso creo, a mordiscos. Contra mí, a mordiscos, grité en silencio y contra Dios rodando por rocas y maderas. Aquella no era nuestra habitual conversación entre dos cuerpos, sino el gemido agónico de un hombre que penetra en otro cuerpo su vida habiéndola perdido de antemano. Aquello no era una oración, sino su contrario, la bestialidad de un hombre sobre mi cuerpo, su bestialidad de macho. Aún así, presté mi cuerpo al suyo y no lloramos. La reacción del Nazareno es lanzarse sobre ella como un animal y violarla. El asunto de los milagros es un asunto que merece un tratamiento especial de parte de Fallarás. Entonces, vamos a hablar de 3 ejemplos puntuales para que tengan una idea y se animen, por favor, a leer este magnífico libro. De un lado, ustedes deben recordar que en la Biblia se dice que una mujer tenía una menstruación perpetua, y ese hecho hacía pues que ese sangrado continuo hacía pues que su vida estuviera en riesgo, permanentemente debilitada, y se nos dice que esa señora tocó a Jesús y el hecho de tocarlo la curó. Bueno, Fallarás dice otra cosa. Fallarás dice que a este hospital llegó esta mujer enferma, y entonces las doctoras, las curanderas, las hierbateras la atendieron durante más de un mes y lograron salvarla, detuvieron la hemorragia. Pero ella no podía comprender, no podía creer que hubiesen sido mujeres las que la hubieran salvado. No era capaz de entender eso, así es de que como el Nazareno se quedaba allí en el hospital, en la casa de la Magdalena, porque la Magdalena lo alimentó a él y sus discípulos y a los que estaban con ellos durante más de 3 años, ¿verdad?
Entonces la señora empezó a gritar, a patalear, a chillar hasta que apareció el Nazareno, y cuando el tipo apareció le dijo: oiga, gracias, qué bueno y tal. Y el otro: ok, tu fe te ha salvado. En fin. Pero la Magdalena nos muestra pues que fue un ejercicio de medicina, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, bueno, ustedes ya conocen la historia a profundidad. Fallarás dice otra cosa. Fallarás dice que se sabía que iba a haber la última reunión del Nazareno en Betania, porque él se iba a pasar la Pascua en Jerusalén. Entonces le había dicho a sus allegados que iba a haber una última reunión en Betania. Entonces empezó a llegar gente de muchos lugares, ¿verdad? Betania pues era un poblado de pocas casas, de pocos habitantes, y llegaba gente de distintos pueblos durante varios y varios días. Entonces era previsible que faltaran baños, que faltaran alojamientos, que faltara comida. ¿Y quiénes históricamente son las encargadas de brindar alimento y protección? Pues claro, las mujeres. Entonces, ¿qué hizo la Magdalena? La Magdalena organizó para que los pescadores pescaran más pescado en esos días. Les pagaba el doble, almacenaron más pescado. Levi, quien será Mateo después, se encargará de que los panaderos amasen más pan. Es decir, estaba previsto, lo planificaron. Aquí esto es marxismo puro, aquí hay trabajo, ¿verdad? Y es la gente trabajando y acumulando para cuando se llegó el día, pues claro, la gente no podía creer, gente que venía de distintos lugares no podía entender de dónde salió la comida y lo atribuyeron a un acto de magia. Y pues el último, digamos, es el de la resurrección, ¿verdad? Que nosotros también ya sabemos bastante bien qué pasó, que resucitó, al tercer día está hablando con Dios, etc. No, la Magdalena nos dice otra cosa. Nos dice que al Nazareno lo crucificaron más o menos sobre las 3 de la tarde. Un viernes. Luego al otro día era Shabbat, sábado, un día en el que los judíos no deben hacer nada porque es su día sagrado. Luego el cuerpo lo debían bajar hasta el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo José de Arimatea y Nicodemo? Pues usar sus influencias para que les permitieran bajar el cuerpo el viernes. Como a eso de las 9 de la noche bajaron el cuerpo, y cuando lo iban a llevar al sepulcro que había conseguido José de Arimatea, se dieron cuenta que el cuerpo respiraba. Entonces lo llevaron al hospital y allí las curanderas lo curaron. Después de todos esos golpes que recibió en el cuerpo, después de mucho tiempo, lo restablecieron. ¿Y qué tuvo que haber hecho el Nazareno después de restablecido, a sabiendas de que el imperio lo buscaba? Porque obviamente tenía que tener una explicación. ¿Para dónde se fue? El Sanedrín lo buscaba. Así de que se fue para donde el imperio no tuviera injerencia. De acuerdo con la versión de Cristina Fallarás, se fue a África y se separó de la Magdalena y bla, bla, bla. La versión de Mario Mendoza en el libro de las Revelaciones es un poco distinta. De acuerdo con ese libro, la Magdalena y el Nazareno se van a Oriente, como pareja, se van a Oriente. Pero en el Evangelio perdido hay otra versión aún más escalofriante, y es que la Magdalena y el Nazareno se van a Oriente, pero además tienen 2 hijas. Yo, María, hija de Magdala, llamada la Magdalena, he llegado a esta edad en la que ya no temo el pudor que nunca tuve. Yo, María Magdalena, aún conservo sin merma la furia que me enfrentó y me enfrenta a la idiotez, a la violencia y al hierro que imponen los hombres sobre los hombres y contra las mujeres. No me queda nada más que volverles a invitar. Es un libro urgente de leer. Urgente para que tengamos claros algunos conceptos del feminismo. El feminismo no consiste en que las mujeres logren ser incluidas en una sociedad machista y misógina. Eso no tiene nada que ver con el feminismo.
Es decir, cuando hay un reinado y a la niña la eligen reina y la hacen famosa y le toman fotos, eso no tiene nada que ver con el feminismo. El feminismo es una lucha contra el poder, es una lucha por la igualdad, es una lucha por el respeto, por la equidad. Es una cosa preciosa además. Es un libro urgente para las mujeres, pero creo que es más urgente para los hombres, que tenemos incrustado en nuestro ADN ese machismo estructural y que lo hemos reproducido durante años y años, en el lenguaje, en nuestras maneras, en nuestras miradas, de tantas formas. Pues bien, queridos y queridas, espero de corazón que acepten esta humilde invitación y busquen el texto de Cristina Fallarás. Que los mejores vientos pasen por su costado. Abrazos.